Catequesis del Papa Francisco impartida el miércoles 15 de noviembre de 2017. Lectura dramatizada. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos con las catequesis sobre la Santa Misa. Para comprender la belleza de la celebración eucarística, deseo iniciar con un aspecto muy simple. La misa es oración. Es más, es la oración por excelencia. La más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. De hecho, es el encuentro de amor con Dios mediante su palabra y el cuerpo y sangre de Jesús. Es un encuentro con el Señor. Pero antes debemos responder a una pregunta. ¿Qué cosa es verdaderamente la oración? Ella es sobre todo diálogo, relación personal con Dios. Y el hombre ha sido creado como ser en relación personal con Dios, que encuentra su plena realización solamente en el encuentro con su Creador. El camino de la vida es hacia el encuentro definitivo con el Señor. El libro del Génesis afirma que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, quien es Padre e Hijo y Espíritu Santo. Una relación perfecta de amor, que es unidad. De esto podemos comprender que todos nosotros hemos sido creados para entrar en una relación perfecta de amor, en un continuo donarnos y recibirnos para poder encontrar así la plenitud de nuestro ser. Cuando Moisés, ante la zarza ardiente, recibe la llamada de Dios, le pregunta cuál es su nombre. ¿Y qué cosa responde Dios? Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Esta expresión, en sentido original, expresa presencia y gracia. Y de hecho, enseguida Dios agrega el Señor, el Dios de vuestros padres,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 15. Así también, Cristo, cuando llama a sus discípulos, los llama para que estén con Él. Esta, pues, es la gracia más grande. Poder experimentar que la misa, la Eucaristía, es el momento privilegiado para estar con Jesús. Y a través de Él, con Dios y con los hermanos. Orar, como todo verdadero diálogo, es también saber permanecer en silencio. En los diálogos existen momentos de silencio. En silencio junto a Jesús. Y cuando nosotros vamos a misa, tal vez llegamos 5 minutos antes y comenzamos a conversar con quien está al lado nuestro. Pero no es el momento de conversar. Es el momento del silencio. Para prepararnos al diálogo. Es el momento de recogernos en nuestro propio corazón para prepararnos al encuentro con Jesús. El silencio es muy importante. Recordad lo que os he dicho la semana pasada. No vamos a un espectáculo. Vamos al encuentro con el Señor. Y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permanecer en silencio junto a Jesús. Y del misterioso silencio de Dios emerge su palabra que resuena en nuestro corazón. Jesús mismo nos enseña cómo realmente es posible estar con el Padre. Y nos lo demuestra con su oración. Los evangelios nos muestran a Jesús que se retira en lugares apartados para orar. Los discípulos, viendo esto, su íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar y le piden: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Hemos escuchado en la lectura antes, al inicio de la audiencia, que Jesús responde que la primera cosa necesaria para orar es saber decir Padre. Estad atentos. Si yo no soy capaz de decir Padre a Dios, no soy capaz de orar. Debemos aprender a decir Padre. Es decir,
ponerse en su presencia con confianza filial. Pero para poder aprender, se necesita reconocer humildemente que tenemos necesidad de estar instruidos y decir con simplicidad: Señor, enséñanos a orar. Este es el primer punto. Ser humildes. Reconocerse hijos. Descansar en el Padre. Confiar en Él. Para entrar en el reino de los cielos, es necesario hacerse pequeños, como niños, en el sentido que los niños saben confiar. Saben que alguien se preocupará de ellos, de lo que comerán, de lo que se pondrán y otras cosas más. Mateo 6, del 25 al 32. Esta es la primera actitud. Confianza y familiaridad. Como el niño hacia los padres. Saber que Dios se recuerda de ti. Cuida de ti. De ti. De mí y de todos. La segunda predisposición también es propia de los niños. Es dejarse sorprender. El niño hace siempre 1000 preguntas porque desea descubrir el mundo. Y se maravilla incluso de cosas pequeñas, porque todo es nuevo para él. Para entrar en el reino de los cielos se necesita dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la oración, pregunto, ¿nos dejamos maravillar? ¿O pensamos que la oración es hablar a Dios como hacen los papagayos? No. Es confiar y abrir el corazón para dejarse maravillar. ¿Nos dejamos sorprender por Dios? ¿Que es siempre el Dios de las sorpresas? Porque el encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo, no un encuentro de museo. Es un encuentro vivo. Y nosotros vamos a la misa, no a un museo. Vamos a un encuentro vivo con el Señor. En el Evangelio se habla de un cierto Nicodemo. Juan 3, del 1 al 21. Un hombre anciano. Una autoridad en Israel.
que va donde Jesús para conocerlo. Y el Señor le habla de la necesidad de renacer de lo alto. Versículo 3. Pero, ¿qué cosa significa? ¿Se puede renacer? ¿Volver a tener el gusto, la alegría, la maravilla de la vida? ¿Es posible? ¿También ante tantas tragedias? Esta es una pregunta fundamental de nuestra fe. Y este es el deseo de todo verdadero creyente. El deseo de renacer. La alegría de reiniciar. ¿Nosotros tenemos este deseo? Cada uno de nosotros ¿tiene deseo de renacer siempre para encontrar al Señor? ¿Tenéis este deseo? De hecho, se puede perder fácilmente, porque a causa de tantas actividades, de tantos proyectos de poner en acto, al final nos queda poco tiempo y perdemos de vista aquello que es fundamental, nuestra vida del corazón, nuestra vida espiritual, nuestra vida que es encuentro con el Señor en la oración. En verdad, el Señor nos sorprende mostrándonos que Él nos ama, incluso en nuestras debilidades. Jesucristo es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primera de Juan 2:2. Este don, fuente de verdadera consolación, porque el Señor nos perdona siempre. Esto consuela, es una verdadera consolación. Es un don que nos es dado a través de la Eucaristía, de aquel banquete nupcial en el cual el esposo encuentra nuestra fragilidad. ¿Puedo decir que cuando recibo la comunión en la misa, el Señor encuentra mi fragilidad? Sí. Podemos decirlo, porque esto es verdad. El Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos a nuestra primera llamada, aquella de ser imagen y semejanza de Dios. Este es el ambiente de la Eucaristía. Esta es la oración.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la tripulación del buque Cantabria, que presta su servicio en el Mediterráneo en favor de los inmigrantes. Gracias, gracias por lo que hacen, muchas gracias. Saludo también a los grupos provenientes de España y Latinoamérica y los animo a acercarse a la Eucaristía para estar con el Señor, para sentarse a su lado y compartir con Él nuestra vida, escuchando su palabra que hace arder nuestro corazón. Gracias.